Muy buenas tardes. Estaba en otra junta, pero ya estamos con ustedes. Un placer volver a reunirnos y poder conversar con ustedes. Quiero felicitar a los que entregaron sus exámenes. Todos salieron muy bien. Estoy sumamente extrañado de dos alumnos que no han entregado sus exámenes. Esto, no sé, me parece extraño, pero bueno, cada quien hace lo que cree que debe hacer. Les recomiendo que entreguen sus tareas a tiempo. Obviamente no puedo calificar igual a una persona que entregó sus tareas cuando debía a una persona que pasó el lapso y no lo ha entregado. Así que aparte de que pudiera no tener la nota porque no conteste bien, el solo hecho de entregar la tarde ya pues, me parece injusto, no ético, corregir igual a una persona que entregó a tiempo a una persona que no entregó a tiempo. Esto no es un regaño, simplemente aclarar cómo son las cosas. Anuncié que le íbamos a asignar unas presentaciones, pero dado que hasta hoy va a haber chance para inscribirse, no he querido hacer la distribución porque no sé realmente cuántos van a estar, cuántos más se van a inscribir. Pero creo que estas asignaciones las vamos a dejar para para el próximo laxo. Son 3 laxos, así que tenemos suficiente tiempo. Y ya saben la lectura, ojalá que vayan haciendo la lectura y ojalá que no los sorprenda que llegó el último tiempo y no han entregado el informe de lectura. Me llama la atención y quiero recordárselos de nuevo. Toda la información que hay en Internet, no toda es confiable. Y mucha gente, hable Google, pone la pregunta y lo que salga allí lo va a contestar. Eso no es bueno. Ni use eso como referencia cuando haga un trabajo. Las referencias que usted debe poner en un trabajo es la que proceda de información confiable. Información confiable es un libro de texto, información confiable son las revistas especializadas, pero aún pueden haber artículos en Internet que sean confiables. ¿Y cómo sé yo que es confiable? Porque tiene referencias, porque tiene nombre. Pero si usted únicamente pone ahí www.http, no me ponga eso porque no es bueno. Y tratamos de darle información adecuada a través de las clases. Pero la idea es que te oiga las clases, porque si lo que vamos a hacer es que usted va a resolver el examen consultando internet, como que no tiene sentido hacer clases, ¿verdad? Únicamente pediríamos algunas tareas, algunos exámenes, algunas presentaciones y no habría necesidad de hacer examen. Bueno, dado este pequeño responso, vamos a ocuparnos hoy de esto. La medicina preventiva. Y ustedes tal vez se pudieran preguntar, ¿por qué nos darán eso a nosotros? Si nosotros no tenemos nada que ver con medicina. ¿Por qué
perderán tiempo en eso. Pues mire que no es una pérdida de tiempo. El pastor de iglesia, el locutor, el sacerdote, el maestro, el padre de una casa, puede hacer mucha medicina preventiva. Todo el que tiene la oportunidad de trabajar con grupos de personas pueden hacer medicina preventiva. Y uno entonces inmediatamente pudiera preguntar, pero ¿qué es eso de medicina preventiva? Bueno, mire, la medicina preventiva es la mejor de las medicinas. Y es la mejor de las medicinas por una razón muy simple. Son todas las actividades que se hacen para evitar que la enfermedad aparezca, progrese o tenga consecuencias nefastas. Entonces, si es así, esta parte de la medicina es sumamente importante. Claro, ya insistiremos un poco más cuando estemos hablando de la medicina preventiva primaria, pero se los voy a decir de una vez. Hay un grupo de médicos que su especialidad es precisamente esta, orientar sobre medicina preventiva. Y fundamentalmente esto lo hacen los epidemiólogos, un grupo de médicos que hacen una especialidad que fundamentalmente es para la administración de la sanidad, de la sanidad del pueblo, de los países. Pero no van a conseguir un consultorio que diga especialista en medicina preventiva, ¿no? Ahora, la medicina preventiva tiene varios renglones y hoy no vamos a ver eso, pero para que lo sepan, hay una medicina preventiva que es primaria, una que es secundaria y una que es terciaria. No tiene nada que ver eso con atención primaria, atención secundaria, atención terciaria y atención cuaternaria. A veces los alumnos, particularmente los de teología, buscan y entonces confunden los dos términos, pero una cosa es la atención primaria y otra es la medicina preventiva primaria. Ahora, ya tenemos el concepto. Medicina preventiva entonces es la medicina que se enfoca en evitar la enfermedad. Esa es la razón de ser. Así es como funciona. Ahora, yo quisiera comenzar por donde deberíamos, y es saber si Dios está interesado en la medicina preventiva. Y naturalmente, para saber cualquier cosa de Dios, simplemente tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Entonces, si Dios estuvo o está interesado en la medicina preventiva, tiene que aparecer en las Sagradas Escrituras. Y tienen que aparecer evidencias de que se está haciendo medicina preventiva. Acuérdense del concepto. Medicina preventiva son toda una serie de actividades, de acciones que lo que pretenden es evitar que aparezca la enfermedad. Muy bien. Entonces, con ese concepto en mente es que vamos a tratar de explorar si la Biblia
realmente tiene ese enfoque de medicina preventiva. Miren, durante estas clases iniciales y tal vez los que vieron estilo de vida saludable, hemos dicho que Dios estuvo interesado en la salud del hombre desde el comienzo y lo hizo creando los 8 remedios naturales. Ahora, Dios, además de eso, quería hacer prevención de que el hombre no muriera. Y por lo tanto, hizo o colocó en el medio del Edén el árbol de la vida. Y la razón de ser del árbol de la vida es para la sanidad de las naciones. Entonces, imagínense si estaba interesado en prevención. Estaba haciendo prevención de la muerte. Si la muerte era solo para si el hombre pecara. Pero si el hombre no pecaba, Dios había hecho prevención para que el hombre no decayera y no se fuese a morir de viejo, por ejemplo. Otro hecho que quiero llamar la atención de ustedes es el otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le advirtió al hombre que no debía comer de ese árbol, porque si comía se iba a morir. ¿Ok? ¿Qué le estaba enseñando Dios al hombre con eso? Bueno, ya les expliqué eso en alguna ocasión. Y lo que le estaba enseñando era temperancia, dominio propio. Ahora, ustedes saben la cantidad de cosas que se evita uno si tiene temperancia, si tiene dominio propio. Es decir, no hay persona, por ejemplo, que tenga un vicio, como fumar, tomar, usar drogas psicoactivas, que él mismo a la larga no reconozca que hace mal. Pero si tienes temperancia, obviamente que no vas a tener ese mal. Es decir, Dios enseñó esto precisamente para evitar, para hacer prevención de esos males. Y claro, de alguna manera, la prevención que se iba a hacer era morir, porque eso fue lo que él le dijo. Pero no solo sirve para no morir, sirve porque todo el que tiene dominio propio se evita problemas. Y ustedes, cuando se enfrenten a situaciones conflictivas que hay que atender a la iglesia, muchas de esas van a ver que es precisamente porque no se tuvo dominio propio. Es muy frecuente las personas que cometen adulterio. Es uno de los problemas por la que la Junta de Iglesia va a defraternizar a algunas personas. Ajá. ¿Pero qué tiene que ver eso con el dominio propio? Mucho. Tú tienes tu esposa, juraste delante del altar que tú ibas a ser fiel para toda la vida y que ibas a renunciar a todas las demás, y viceversa, las mujeres hicieron lo mismo. Pero resulta que de repente, sin saber por qué, te enamoras de alguien y te vuelves como loco, y a mí no me importa, y vas a perder tu esposa, no me importa, y vas a perder la casa, no me importa, y vas a perder
los hijos no me importa. Chamo, ¿tienes dominio propio? Entonces, obviamente que no. Entonces, si uno tuviera dominio propio, se haría prevención, por ejemplo, de el adulterio y después del divorcio. Consecuencias de fumar, cáncer. Eso no tiene vuelta. Algunos argumentos son, no, pero yo conozco a alguien que fumaba y vivió 90 años. Sí, eso puede pasar. Pero lo que más ocurre es que la persona que fuma puede tener cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer en la boca, cáncer en el estómago, cáncer en diferentes sitios. Si él tuviera dominio propio, ¿tendría cáncer? No. Y lo mismo pasa con las drogas, y lo mismo pasa con comer en exceso, y lo mismo pasa con muchas cosas. De tal manera que aún en el principio, ustedes ven que con esta decisión, con esta decisión de Dios de colocar esos dos árboles, le hizo prevención de estos problemas de los cuales yo le estoy hablando. Le he hablado de la muerte y les he hablado de la consecuencia de no tener dominio propio. Pero también le enseñó a comer y le dijo, de todo árbol que da fruto y da semilla os será para comer. Y estaría haciendo prevención con eso. Claro, mire, no hay duda que las personas que comen carne roja y que comen carnes procesadas tienen mucho más chance de tener cáncer que las personas que no comen carne. Eso está demostrado, eso no necesita discusión. Ahora, Dios, antes de darle este discurso que yo lo estoy dando, de que si la prevención, que tal y qué sé yo, sin hablar de eso, estaba haciendo prevención de que sus hijos fuesen a tener algunos problemas. Y esos problemas está, por ejemplo, el cáncer. Así que yo no tengo duda que Dios estaba pensando en prevención desde el comienzo, cuando estaba haciendo todo lo que hizo y dio instrucciones para el hombre, las cuales algunas el hombre atendió y otras definitivamente no las atendió. Es decir, la mayoría no las atendió. Bien, pero yo quisiera con ustedes en esta tarde repasar algunos versículos de la Biblia donde ya no es una elucubración o una hermenéutica como que traída de los cabellos para hacer creer lo que yo estoy pensando, ¿no? Voy a traer algunos versículos que usted al leerlo va a tener claridad de que lo que estamos diciendo realmente es verdad. Vamos a repasar esos versículos y perdonen que esta tarde vamos a repasar, son muchos versículos, pero algunos de esos les van a quedar grabados en sus mentes, algunos de esos usted los va a poder utilizar para enseñar, así que creo que es importante esto. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento creo que hay evidencia de la prevención. Vamos a ver. No cometerás adulterio. Y
uno pudiera valerse, una persona pudiera valerse de algunas estrategias para evitar que lo descubran. Chamo, pero ¿cómo vas a estar oculto delante de Dios? Si te metes abajo de la tierra, te va a ver. Si te vas para el cielo, te va a ver. Para donde quiera que te metas, te va a ver. Así que no hay forma de ocultarse de Dios. Entonces, aquí no cometerás adulterio. La primera cosa es que estás haciendo prevención de evitar un rompimiento en tu relación con Dios. Primera cosa. Esa es la mejor. Y ustedes recuerdan que cuando José, la mujer lo pone en 3 y 2, él lo que dijo: ¿cómo haría yo este gran mal contra Dios y contra mi jefe? No puede ser. Pero también ella iba a cometer un gran mal porque iba a cometer adulterio. Ahora, la primera cosa que estamos haciendo aquí en este versículo es haciendo prevención del pecado. Pero, ¿qué otra prevención va a hacer? ¿Sabes qué? La herida que deja el divorcio, dicen los especialistas que es peor que la herida que ocasiona la muerte del cónyuge. Porque si tú tienes tu esposa, tu esposo y se muere, tú tienes la esperanza de verlo en la vida eterna. Pero si tu esposo cometió adulterio y tú lo perdonaste, pero se tuvieron que divorciar, o viceversa, tu esposa cometió adulterio, tú la perdonaste, pero se divorciaron, eso traerá consecuencias desde el punto de vista psicológico, con toda seguridad. Una mujer, para volverse a casar después de adulterio, ella siempre va a creer que todos los hombres son iguales. De hecho, las mujeres dicen así: no todos los hombres son iguales. Mentiroso, montacacho. Pero peor todavía, ¿saben qué? La sociedad entiende que el hombre puede cometer adulterio. Así que es muy frecuente. Pero una mujer, un esposo nunca está esperando que ella pueda cometer adulterio. Entonces, no cometer adulterio hace prevención del conflicto emocional que va a sentir tanto la pareja que cometió, tanto la persona que cometió adulterio como su pareja. Y son heridas realmente muy profundas. La otra cosa interesante es el daño que se le van a hacer a sus hijos. A lo mejor nosotros quiero decir el hombre, cuando está ante una situación de esta, no piensa. El hombre o la mujer que estando casado se enamora de otra persona, está loco. Es una locura, pero una locura mayor que la locura que le da el enamorado que no está casado. Siempre el enamoramiento es así como una cuestión que te trastorna, pero en los jóvenes que no han tenido la experiencia del matrimonio es un trastorno de alegría, tal. Pero el que está casado y cae en las garras de esto, se vuelve loco y su locura le va a traer consecuencias. Consecuencias para él, consecuencias para la esposa, consecuencias para sus hijos, consecuencias para la iglesia. Y
yo estoy hablando a futuros pastores. Cuídese, mi querido amigo, de cometer adulterio. Haga lo que hizo José. Si en un momento dado usted se siente, se ve tentado, corra con José. Y eso le va a permitir salir del inconveniente sin mucho problema. Bien, así que este primer texto, que es parte de la ley de Dios, definitivamente hace prevención de muchas situaciones desagradables. Pero hay otros versículos que están relacionados con el mismo problema. Aquí dice el Deuteronomio 27:20, maldito el que se acuesta con la mujer de su padre, porque descubre el borde del manto de su padre. Y todo el pueblo dirá amén. Y otro versículo que no tiene relación con lo que estamos diciendo, pero que también de alguna manera hablan del asunto de ser temperante con la relación sexual. Miren esta otra cosa bien interesante. Habla a los hijos de Israel y decirle, cualquier varón que tuviere flujo de semen será inmundo. Y cuando uno oye esto, oye, entonces sería que antes ellos no tenían relaciones sexuales para evitar ser inmundo. No, no crea eso. Porque si no tenían relaciones sexuales, ¿cómo fue que la población creció? Así que tenían relaciones sexuales. Pero ¿cómo será eso de que el que tenga flujo de semen va a ser inmundo? Este versículo como que está difícil de entender. Vamos a buscar otro. Dice, si un hombre yace con una mujer y hay emisión de semen, ambos se lavarán con agua y quedarán impuros hasta el atardecer. Y cuando la mujer tenga flujo y el flujo sea su cuerpo, 7 días y tal. Bueno, al revisar el original, ese flujo que se refiere en el primer versículo, la palabra que usa es sum y tiene que ver es con secreción a través del pene. Dicho en otras palabras, y algunas versiones de la Biblia lo dicen así, el que tenga secreción a través del pene va a ser inmundo. La otra palabra es cera, pero cera es la que aparece en el segundo versículo. Cuando alguien tenga expulsión de semen, cera, ahora cera es como semilla, será inmundo hasta la noche. Es decir, se va a lavar y ya va a resolver el problema. Entonces, uno pudiera preguntarse, ajá, ¿y por qué harían esto? Bueno, mire, ustedes saben que hoy hay una cantidad de enfermedades que se llaman infecciones de transmisión sexual. Y esas infecciones de transmisión sexual son muchas. Hay algunas que son virales, otras son bacterianas y otras son parasitarias. Las virales
ustedes recuerdan el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana, y esto lo que hace es que altera el sistema de defensa del organismo y entonces el hombre no puede defenderse adecuadamente de infección. Así que cuando una persona tiene el SIDA, el síndrome de insuficiencia adquirida, simplemente no se puede defender de otras, de infección. Bueno, esa es una de las infecciones de transmisión sexual. Otra es el VPH. El VPH va a producir, hay variantes, pero hay una que se llama la variedad 16-18 que produce cáncer de cuello uterino en la mujer. Estas dos enfermedades virales y la otra que es el herpes no producen secreción, pero hay enfermedades bacterianas que sí producen secreción. Por ejemplo, la gonococcía es producida por una bacteria que se llama Neisseria gonorrhoeae. La clamidia trachomatis produce una uretritis en el hombre y produce eso que dice allí, flujo, secreción, secreción a través del pene. Ahora miren, y las parasitarias, para que sepan todo, es la tricomoniasis. La tricomoniasis es una infección también de contacto sexual, de transmisión sexual, pero es producida por una bacteria, por un parásito que se llama Trichomonas vaginal. Ahora, al parecer, si había secreción, es porque ya existían la uretritis. Y hoy decimos que la uretritis era gonocóxica, que es gonocóxica o es por clamidia. Pero lo importante es que la Biblia dice que cuando alguien tuviera secreción, era una persona era inmundo, no se podía acercar a nadie, porque nadie quería ser inmundo. Si ustedes siguen leyendo el versículo, van a encontrar que el capítulo, van a encontrar que más adelante dice que era inmundo hasta 7 días después que hubiese desaparecido la secreción. Entonces, simplemente aquí hay una medida preventiva para evitar que hubiese propagación de la enfermedad, en este caso de la uretritis. Si una mujer tiene relaciones con un hombre que tiene secreción en el pene, realmente va a adquirir la enfermedad. Y en la mujer es peor, porque en los hombres, cuando tienen una uretritis gonocóxica o por clamidia, se va a ver esa que sale pus, sale secreción a través del pene. Pero en una mujer, como la mujer puede tener flujo, es difícil aún para un especialista decir, este flujo es por gonococcía, este flujo es por clamidia. Lo puede uno sospechar, pero se puede confundir. Entonces, la medida era lo que dice la Biblia: no se tiene relaciones sexuales con una persona que tenga secreción a través del pene.
y había que esperar que pasara días sin que tuviera secreción, y entonces tenía que hacer el procedimiento que estaba determinado para purificarse. Y esa purificación, como ustedes saben, incluía llevar una ofrenda, todo el proceso que debía hacer el sacerdote. Miren este otro. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Ok, estoy seguro que todos ustedes saben lo que es la circuncisión, pero por si acaso no saben, se los voy a explicar. El pene tiene un recubrimiento de piel, y en la parte del glande, que es la última porción del pene, tiene el capuchón del pene, el capuchón del glande. Entonces, cuando un hombre tiene el capuchón del glande, ese sitio es húmedo. Y si el hombre no es cuidadoso desde el punto de vista higiénico, allí pueden crecer bacterias. Y puede haber una cosa que se llama esmerma, que es como un sebo que sale allí. Y eso muchas veces es maloliente. Y el mal olor precisamente lo son las bacterias. Entonces, Dios le hace esta orden a los hombres que iban a ser circuncidados, y lo toma como un pacto para reconocer quién era judío y quién no. Pero resulta que al estudiar se sabe que las mujeres judías tienen menor índice de infección que las mujeres genital, que las mujeres no judías. ¿Y cuál es la razón? Simplemente que sus esposos están circuncidados. Entonces, Dios hizo prevención de enfermedades para la mujer judía. Sí, Señor. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo a través de la circuncisión, que además de eso la usó para que el hombre sintiera que estaba haciendo un pacto de identificación de ellos como pueblo, pero que a la larga lo que se estaba haciendo era precisamente esto, haciendo unas medidas de tipo preventiva para evitar esta acumulación de secreciones en el glande. Miren esta otra. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salga. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieras allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿Y qué es esto? Simplemente una medida preventiva para evitar la transmisión de enfermedades parasitarias. Miren, la mayor cantidad de enfermedades parasitarias, casi todas, se transmiten es por la boca. Esto que se llama la ascaridiasis, la tricocefalosis. El tricocéfalo es un parásito que vive en el recto. La amibiasis. Casi todas esas infecciones de tipo parasitarias intestinales se adquieren por la boca y necesitan
un vector. Y ese vector más frecuentemente son o las moscas o las cucarachas. Ahora, si una persona evacua y deja sus heces a la intemperie, viene una mosca, se para sobre el excremento. Ese excremento tiene huevos de parásito. Lo lleva entonces a un alimento. Un pan que lo dejaron en la mesa, pasó la mosquita y ¡pum! Se paró allí. Cuando se paró, simplemente puso los huevos. Y usted ni siquiera se dio cuenta, se comió su pan tan sabroso y resulta que estaba contaminado. Al hacer esto, simplemente lo que se estaba era evitando las enfermedades parasitarias. Y qué bueno hubiese sido que nosotros siempre hubiésemos hecho caso, pero hay personas que viven en el campo y esta recomendación de Dios no la hacen, simplemente hacen pupú y dejan su pupú allí. Y ese pupú puede ser arrastrado por las aguas, llevada a una laguna donde beben agua de allí y obviamente que van a contagiar. Pero lo más frecuente son los insectos, la mosca, que va a llevar estos restos, como yo les estoy diciendo ahora mismo. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen, ya eso lo estudiamos hace rato, y a todo contaminado con muerto. Y entonces uno preguntaría, Chami, ¿por qué sería eso? Oye, ¿no dará lástima con una pobre familiar de uno que sea leproso y tener que botarlo? Y ya entendimos el asunto este del flujo de semen o a una persona contaminada con muerto. Mire, esta también era una medida preventiva. Hoy se llama cuarentena y tiene un sentido, aislamiento. Y el sentido, obviamente, es evitar la propagación de la enfermedad. Y esto lo entendemos hoy sumamente fácil. En aquel entonces existía la lepra y quien estaba encargado del asunto de la lepra era el sacerdote. Y él tenía la función de decir si era lepra o no era lepra. Y se le dan instrucciones en la Biblia para decir cuándo era lepra y cuándo no era lepra. Ahora, cuando era lepra, definitivamente había que sacarlo del campamento. Y ahí es la pregunta, ¿por qué? Porque hoy nosotros sabemos que la lepra se contagia por contacto directo y permanente con el leproso. Entonces, si una persona es leprosa y vive conmigo y tiene el esposo tiene relación con la esposa y la esposa tiene relación y alguno de los dos es leproso, obviamente que al otro se le va a contagiar. Entonces, ¿para qué era el echarlo del campamento? Para hacer prevención de la propagación de la lepra. Incluso ustedes seguramente saben que el leproso, si tenía que pasar por alguna región poblada, debía manifestar con unas campanitas y él mismo decir
inmundo, leproso, inmundo, leproso. Y la gente corría despavorida y se llegaba muy lejos de él. El flujo de semen, ya lo dijimos. Y todo contaminado con muerto. Bueno, esto ni siquiera necesita explicación. La persona que se muere, muy rápidamente comienza un proceso de descomposición. Y esa descomposición obviamente se hace con bacterias. Y cuando se manipula a un muerto, obviamente que hay la posibilidad de contagiarse o de adquirir esas bacterias. En los tiempos bíblicos no habían guantes. Y ahora tú te preguntas, ay, ¿cómo a los patólogos no les pasa nada? Ah, no les pasa nada. O al mozo de morgue o a los que trabajan en funeraria. No les pasa nada porque ahora se colocan máscaras, se colocan guantes y manipulan el muerto con esos guantes. Pero para aquel entonces ni siquiera existía el látex, los guantes de estos productos con que hoy se hacen los guantes. Y naturalmente que no había las condiciones que hoy tenemos. Pero lo que sí es seguro que se ve la imagen muy clara que la prevención se hacía evitando tocar el muerto. Incluso hay algunas instrucciones de personas que se les pidió que no lloraran al muerto, que no lo tocaran. Y la razón era hacer prevención. Miren esto. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y su amor recréate siempre. Este proverbio del capítulo 5 es un consejo de Salomón dándolo a su hijo. Y el objetivo fundamental de esta advertencia es evitar la mujer fácil, la mujer que te va a halagar, y de alguna manera es hacer prevención de adulterio. Pero a la larga, el adulterio o la poligamia aumenta la posibilidad de tener infecciones de transmisión sexual. Mientras más poligámica sea una persona, mayor posibilidad tiene de infección. Y esa poligamia puede ser tanto del hombre como de la mujer. El sabio lo que está haciendo aquí es haciendo prevención precisamente de las enfermedades de transmisión sexual por poligamia. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Básicamente lo que nos dice aquí, mira, no cometas adulterio, no seas poligámico, la poligamia trae consecuencias. Y oímos de la poligamia que trae consecuencias, pero aunque sea un solo adulterio, aunque te diga, no, yo no soy poligámico porque yo tengo mi esposa y una sola vez cometí pecado. Bueno, pero acuérdate que eso puede llevarte a un divorcio, puede llevarte a una enfermedad de transmisión sexual, y algunas de esas enfermedades de transmisión sexual no se curan nunca. Las bacterianas se curan,
las parasitarias que nombramos, la tricomoniasis, la Neisseria gonorrhoeae, la clamidia, se curan porque hay medicamentos. Pero si una persona adquiere un herpes, se va a tener para toda la vida, se le va a quitar y le va a agradecer. Si tiene HIV, para toda la vida. Y si tiene BPH, lo va a tener para toda la vida. Así que definitivamente la intención era hacer prevención. Si uno ve todo esto, sin duda debe concluir, o es lo que yo pretendo decirles, es que Dios estaba interesado en la prevención del hombre. Y como que si esto no estuviese claro, que estoy seguro que ustedes lo tienen sumamente claro, Éxodo 15:26 dice, y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. No cabe ninguna duda de que Dios está interesado en la sanidad del hombre. ¿Recuerdan cuando vimos el concepto de salud? Yo decía que el versículo que recogía mejor eso era 3 Juan 2. Y dice, yo quiero que seas prosperado en todo. Y prosperado y que tengas salud. Entonces, la salud de alguna manera se puede mantener es a través de oír atentamente las indicaciones, las advertencias que Dios hace. Y yo siempre digo que la Biblia es como un manual de vida. Y si tú atiendes atentamente a lo que dice el manual de vida, definitivamente te va a ir bien. Si no haces caso al manual de vida, vas a tener problemas. Y el problema lo pudiéramos englobar en términos generales en enfermedad, porque habíamos dicho que la salud era un perfecto estado de bienestar físico, mental y social, pero ¿tú crees que después que tú tienes conciencia que hiciste mal montando cacho, te sientes bien? Seguramente no. Y que un hijo tuyo se entere y que llorando te venga a decir, papá, ¿por qué le hiciste esto a mi mamá? Qué duro debe ser así. Entonces, atender las indicaciones de Dios con toda seguridad va a traer beneficios para nosotros. Y la razón o Dios intenta hacer esto precisamente haciendo prevención. Y la prevención es oír atentamente los mandamientos de Dios, guardar todos sus estatutos para que no nos vengan esas enfermedades que Dios ha anunciado. Ahora bien, tenemos también el Nuevo Testamento. Vamos a ver si el Nuevo Testamento también tiene estas indicaciones desde el punto de vista de salud. ¿Saben una cosa? Cuando las personas
hablan de sus especialidades, cada quien tiene algo en lo que se dedica. Si usted le pregunta al pastor Fabio, él va a decir que él se dedica al Nuevo Testamento. Si le pregunta a Farías, Antiguo Testamento. Si le pregunta a Carlos, le va a decir que en misiones. Y así sucesivamente. Si a mí me preguntaran, ¿qué sabes tú? ¿De qué tú pudieras hablar? Yo pudiera decirle que la Biblia es un texto de salud. Y cuando ustedes han llevado el hilo de lo que hemos estado conversando, no creo que tengan duda que hemos estado hablando de salud. Ahora, eso lo vimos en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver si en el Nuevo Testamento también tenemos esas mismas orientaciones. Mira, o lo que yo que se parecía más al concepto de salud de la OMS era Tercera de Juan. Pero cuando usted ve el trabajo de Jesús, permanentemente fue restablecer la salud a los enfermos. Algunos comentaristas dicen que pasó más tiempo sanando que predicando. Entonces, no hay duda que el Señor Jesús estaba interesado en la salud de las personas. Y bueno, esa salud la restituía de diferentes maneras. Cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle, mira, de parte de nuestro maestro, él manda a decir si tú eres el que iba a venir o esperamos a otro. Y el Señor no contestó nada. Yo supongo que los discípulos de Juan estaban ahí extrañados, pero él hizo que ellos vieran lo que él hacía. ¿Y qué hacía? Bueno, le daba la vista a los ciegos, hacía que los cojos caminaran, los mudos hablaban, los ciegos veían, los endemoniados les sacaba el demonio. Es decir, lo que hacía era sanar. Y entonces, después que ellos vieron eso, él les dijo, ande le dice lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos son resucitados, los leprosos le quitamos la lepra. Y ellos se fueron realmente anonadados con las cosas que hacía el Señor Jesús. Y no solo lo hizo el Señor Jesús, sino que también los discípulos siguieron la misma línea. Y acuérdense que Él los mandó, le dio poderes a ellos y los mandó a predicar. Y cuando ellos regresaban, contaban, oye, nosotros sanamos enfermos, resucitamos muertos, hasta los demonios los dominamos. Pero a la larga lo que se quería hacer era traer sanidad al pueblo. Así que no creo que ninguno de ustedes tenga ninguna duda de esta parte importante en el Ministerio de Salud y la relación del Ministerio de Jesús con la sanidad.
Y cuando él entra en Capernaum, donde comenzó su ministerio, definitivamente lo primero que hace es sanar a personas que estaban allí en la sinagoga. Y después en la noche, después que salió, se hicieron los ejercicios de sábado, bueno, fueron a una habitación, a una casa, y allí llevaron una cantidad de personas que no podía entrar uno más. Así que ninguna duda de que el Nuevo Testamento relata en forma clara la relación de Jesús y sus discípulos con el restablecimiento de la salud en las personas. Pero además de eso, lo que queremos hacer énfasis aquí es en la relación de Jesús, en la relación de la Biblia y la medicina preventiva. Frecuentemente les decía, vete y no peques más. Vete, no peques más, no vaya a ser que te venga algo peor. Entonces, da la impresión de que la enfermedad era producto de una vida que no era adecuada, y el Señor, al darle instrucción, simplemente estaba haciendo prevención. Miren este versículo. No sé si están agotados de tantos versículos. Vamos a tratar de comprimirlos para que esta clase la puedan recordar de forma amena. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hay tres cosas que dice aquí el texto: glotonería, embriaguez y afanes de la vida. Y ustedes pudieran preguntar, ¿pero qué tiene que ver eso con medicina preventiva? Todo. Miren esto. Glotonería significa comer más de lo que uno debe comer. Una persona glotona es una persona que come mucho. Eso es un glotón. Resulta que cuando se define la obesidad, se define como una acumulación del tejido graso. Y aunque pueden haber algunas razones para explicar la obesidad, la mayoría de los obesos se debe a un desbalance entre la cantidad de calorías que consume y la cantidad de calorías que gasta. Si yo consumo más calorías de las que yo gasto, definitivamente voy a engordar. Ahora, ¿y para qué hay que hacer prevención de la obesidad? Si hay gente que se ve tan bonito, rellenito, gordito, incluso hay padres que dichosos están ellos porque ven a sus hijos gorditos y están como muy contentos por eso. Bueno, no usted está contento porque ser gordo no trae nada bueno. Todo lo contrario, trae gran cantidad de enfermedades. Las personas que son obesos frecuentemente van a llegar a ser diabéticos. Y los diabéticos se complican con una gran cantidad de afecciones. Y a pesar de que no los dicen y que
todo el mundo lo sabe, la azúcar es un veneno. Azúcar es veneno. Y ese veneno hace su efecto venenoso, indeseable, es en las terminaciones capilares. El capilar es donde termina las arterias para formarse las venas. Es decir, es la última ramificación que hace la arterita para después salir de allí una vena que después va a ir creciendo. Pero ese capilar es el que le va a traer alimentación al sitio donde él va. ¿Y dónde tenemos capilares? Tenemos en todas partes. A todo territorio donde llegue la sangre, llega es a través de un capilar. Entonces, si el azúcar produce lesión en el capilar, pudiéramos tener lesión en cualquier parte del cuerpo cuando nosotros ingerimos grandes cantidades de alimentos. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Y entonces, un diabético puede ser que tenga ceguera, porque va a tener una cosa que se llama retinopatía diabética. Pero puede tener insuficiencia renal, porque los capilares, en el caso de la retinopatía diabética, los capilares de la retina se dañan y hay exudado y se pierde la visión. En el caso del riñón, entonces igual hay lesión a nivel del riñón y la persona puede llegar a tener una insuficiencia renal. Y estas personas que tienen insuficiencia renal por diabetes no les van a ofrecer la posibilidad de un trasplante. Pero pueden tener lesiones cardíacas porque igual el corazón se va a nutrir de oxígeno y de glucosa y lo va a hacer a través de los capilares que llegan ahí al músculo cardíaco. Pero si se lesiona eso, a pesar de que van a haber nuevos vasos, pues simplemente no va a haber buena irrigación y eso pudiera llevar a un infarto y la persona morir por una cardiopatía diabética. Pero también puede haber un accidente cerebrovascular y ese accidente cerebrovascular se debe a lesión en las arterias que irrigan el cerebro. Pero ustedes han oído que a los diabéticos también les cortan los dedos. Igual, el fenómeno es el mismo. No hay irrigación y no va a poder funcionar esa persona. Dios estaba haciendo prevención de todo eso, diciendo no sean glotones, es decir, no coman en exceso. Embriaguez. Bueno, parece que a la gente le ha gustado embriagarse toda la vida. Y la Biblia dice que el vino es alborotador. Y en ese alboroto que provoca el licor, inicialmente hay como una parte que le quita la inhibición al individuo. Entonces, una persona que no habla se convierte en locuaz. Una persona que es prudente se convierte en prudente. Una persona que no es grosero se convierte en grosero. Y una persona que anda moderadamente, normalmente en su carro, ahora se cree que es dueño de la carretera, entonces
comienza a correr y a desplazarse a gran velocidad. Bueno, ustedes saben, todo el mundo lo sabe, que en las muertes por accidente de tránsito frecuentemente está involucrado el licor y el exceso de velocidad. Entonces, segunda cosa, el Señor estaba haciendo prevención de la mortalidad por accidente de tránsito. Oye, pero ¿cómo va a ser posible? Pues sí, así es la Biblia. Hoy seguramente se habla de eso, pero Dios, que ya sabía que iban a existir carros y que iban a existir motos, cuando habló de la embriaguez, hay aplicación para decir estaba evitando las consecuencias de la embriaguez. Y finalmente dice aquí afanes de la vida. Cuando uno está afanado por algo, va entonces a tener una cosa que se llama estrés. Y el estrés, seguramente todos ustedes han oído, el estrés es una reacción que nos creó Dios para salvarnos de situaciones problemáticas. Pero cuando el estrés es permanente, entonces te lleva a desequilibrios en la vida. Porque cuando uno está estresado, va a producir alguna sustancia para defender, cortisol, para que tengas suficiente azúcar, adrenalina y noradrenalina, para que la frecuencia cardíaca sea rápido y para que los pulmones respiren rápido. Y todo eso es para oxigenar los músculos que tú necesitas para ponerte en acción, para responder a la situación estresante. Ahora, cuando el estrés es por el afán de la vida de todos los días tienes descarga de cortisol y descargas de adrenalina y noradrenalina, y tú vas a andar como eléctrico todo el tiempo. Entonces, qué bueno sería que nosotros pudiéramos aprender a controlar nuestras situaciones estresantes. Y precisamente de eso también Dios nos habló, Jesús nos habló hace mucho tiempo, sabiendo que esta era la condición que iba a vivir, y esto es lo que hoy vemos, y una forma de hacer prevención también de esto está descrita en este versículo. En esta misma relación del asunto de el estrés, dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes que a veces estamos tan preocupados y pareciera que nada va a tener soluciones? Pero resulta que al nosotros ver y al nosotros trabajar y examinar las cosas y tener calma, a la larga todo va a pasar. Porque nos preocupamos tanto por el mañana, pero no sabemos si vamos a vivir mañana.
Estamos hoy despiertos, pero no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Y a veces nuestra preocupación es por lo que pasó. Y sí, da mucho pesar las cosas malas que hicimos. Pero las cosas malas que hicimos ya no las podemos reparar. O la mayoría de ellas no las podemos reparar. Entonces, no tiene sentido que nos sigamos flagelando por lo que pasó ayer, porque ya pasó, y lo que va a pasar mañana, porque es incierto. ¿Qué es lo importante? Es el presente. Y ojalá que no estemos inquietos, sino que más bien aprendamos a depender de Dios. Y si dependemos de Dios, con toda seguridad nuestra vida va a ser mejor. Y eso va a ser prevención de que estemos agotados, de que estemos como que una pared está encima de nosotros. Y entonces uno pudiera preguntar, ay, entonces usted no tiene problemas, ¿no? Todos tenemos problemas, unos grandes, unos chiquitos, pero todos podemos hacer lo que Dios está diciendo y es traer nuestras situaciones ante Dios y Dios se va a encargar de resolverlas. Bueno, creo que hemos dado una gran cantidad de lecciones que podemos aprender de las Sagradas Escrituras. Y dado que han sido tantos versículos, no quisiera como que inundarlos de esta información de la medicina preventiva, pero vamos a seguir conversando en eso la próxima semana. Nos quedan 3 clases, 3 tópicos que es importante que resolvamos, y es la medicina preventiva primaria, la medicina preventiva secundaria y la medicina preventiva terciaria. Probablemente la semana que viene me voy a dedicar únicamente a la primaria y en la siguiente semana, que va a ser la última, nos vamos a dedicar a secundaria y terciaria. Que Dios los bendiga y que tengan muy buenas tardes.